Bueno, muy bien. Nuevamente todos bienvenidos. Eh, Antes de empezar, recordando que vamos a tener campamento de jóvenes. eh, los jóvenes que quieran asistir se acercan al grupo del Ministerio de Jóvenes y ahí podrán hablar sobre el tema. Ahí está el valor y bueno, los datos están allí. Cualquier pregunta, entonces con los hermanos del Ministerio de Jóvenes. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos venido estudiando eh, en 1 Timoteo capítulo 3 y hemos estado mirando palabra por palabra con lo que corresponde a dice los requisitos del obispo, del anciano. Hemos estado mirando cada una de estas palabras considerando que realmente no debe ser solamente en el caso de los ancianos obispos, debe ser también para todo aquel que ha nacido de nuevo. Dice entonces, versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, entonces, hemos mirado que sea irreprensible, hemos mirado también que sea marido de una sola mujer, hemos mirado que sea sobrio, hemos mirado que sea prudente, hemos mirado también que sea decoroso, y hoy nos corresponde la palabra hospedador y apto para enseñar. Esa sería la próxima lección que tendríamos. Entonces, la palabra hospedador. Eh, Cuando llega el tema de hospedar, eh, puede puede impactar de diferentes formas. Entonces, si usted sabe que tiene que hospedar a alguien que para usted esa es una persona que viene bien, que comparte, que tiene muchas cosas en común, pues es chévere hospedar a alguien. Pero cuando es alguien que, o sea, seguramente la actitud puede cambiar. Y vamos a mirar a través de la escritura lo que corresponde o lo que consideramos. En el Strong, el significado que tenemos con esta palabra hospedador dice que quiere a sus huéspedes. Hospitalario, hospedador, hospedador. Entonces, el hospedador es una persona, dice, que quiere a los huéspedes. Es una persona que quiere a los huéspedes. Ahora, cuando pensamos en hospedar, siempre pensamos en nuestra comodidad, pero sin duda lo que tenemos que revisar es nuestro corazón, ¿no? Vamos a hospedar a alguien y entonces vienen muchas preguntas seguramente, ¿no? Y generalmente puede ser más para las mujeres si es en la casa, puede ser más para las mujeres que para nosotros los hombres. Y vienen muchas preguntas, ¿no? Y me llama la atención, hermanos, algunas veces que salimos fuera de Tuluá y vamos a algunas casas de hermanos y de verdad a mí me hacen sentir pena, me da pena, vergüenza de verdad, cuando, cuando vemos que los hermanos ceden su prioridad y la entregan a otro que viene. Mm, es bien interesante. Cuando algunas veces hemos viajado al Chocó, los hermanos que han ido, eh, las casas no es que sean tan grandes, pero hermanos, si tenemos que dormir en una sala así como empacaditos, dormimos, pero los hermanos nos aceptan y nos reciben.
Ellos no están diciendo, bueno, hermanos, hermano, vamos para el Chocó. ¿Cuántos vienen? Vamos 8. Ay, hermano, lo que pasa es que aquí, hermano, esto, o sea, la sala no es tan grande. Sí, sí, hermano, hágale. Y pues claro, uno sabe cómo vamos a estar, pero hermanos, los hermanos son así, súper bien. Entonces, a veces pensamos más en mi comodidad, pero hermanos, vamos a revisar qué dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice en el 9, hospedaos los unos a los otros. ¿Qué dice? Los hermanos fulanos se quedaron en su casa. Hermana, pero es que esos hermanos sí. ¿Sí? O sea, ese berraco comía mucho. Sí, sí, o sea, hermanos, no, hermano, o sea, dice la Biblia, hospedemos sin murmuración, o sea, recibámosle y ya está, ¿no? Mm, a nosotros un día vinieron unos hermanos, creo que eran, ellos estuvieron aquí, creo que eran alemanes, y nosotros no conocíamos la costumbre de ellos, y ellos siempre que llegaban a la casa, ellos se quitaban los zapatos y los dejaban ahí a un lado en la entrada. Y cuando yo como que, o sea, yo no entendía por qué, porque pues nosotros no tenemos zapatos por ahí. Pero yo no sabía el tema, ¿no? Y ya me di cuenta que es la cultura de ellos, que ellos acostumbran entrar a una casa, se quitan los zapatos y siguen andando sin zapatos. Es la cultura, lo que ellos hacen. Nosotros no hacemos eso. Pero me llamó la atención eso y bueno, entonces, hermanos, la fiesta va en paz, tranquilos, ¿sí? Pero son cosas, hermanos, que nosotros, sin murmuraciones, dicen Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella es que la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué pasó? Hermanos, ¿cuántas veces usted ha tenido en su casa personas y usted sin darse cuenta ha sido una bendición impresionante? Para mí sí. Yo no me he enterado, hermanos, y Dios ha añadido una bendición. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de temas espirituales. Quiero que revisemos ahí, hermanos, brevemente, ahí en Génesis capítulo 18. Esto está fresquito porque nosotros terminamos ahora 15 días, capítulo 18, y empezamos el 19, pero quiero que leamos solamente del 1 al 10. Dice, bueno, conocemos la historia, estamos hablando de Abraham, de su querida esposa, y estamos ahí en ese tema. Entonces dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. La actitud que tuvo cuando los vio. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. ¿Cómo estaban los pies? Sí, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues, por eso os habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron,
haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, su querida esposa, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno. ¿Y qué dice? Y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comiendo. ¿Y él qué? Se estuvo con ellos. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Los visitantes. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Parece ser que Sarita estaba escuchando, ¿no? Pues yo no estoy diciendo que las mujeres, no me malentiendan. Lo que yo estoy diciendo es que Sara sí estaba ahí, escuchando lo que Abraham hablaba con los 3 que habían llegado. Dice el versículo 19, verso 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, etcétera. Entonces, lo que miramos aquí es que hay 2 ángeles y lo que estuvimos estudiando, el Señor está, hay 2 ángeles y aquí en este caso, Abraham hospedó sin saber. Él sin saber, él los vio, los atendió. Noten ustedes, no nos vamos a quedar en los detalles porque no es el tema quedarme ahí, pero noten los detalles de la atención de Abraham. Y dice la Biblia entonces que sin saberlo hospedó ángeles. Ahora, antes de hacernos la pregunta, ¿qué tan hospedador soy? Es necesario devolvernos un poco atrás y recordar quién era yo y ahora qué lugar ocupo delante de Dios. Dice ahí en Juan capítulo 14, lo leíamos esta mañana. Juan 14, versículo 2 dice, dice el Señor, en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para nosotros. Entonces, necesitamos recordar quién era yo y ahora qué lugar ocupo delante de Dios. Miremos estas 2 imágenes. Mi habitación en este mundo era esa primera, solamente por ilustrarlo. Pero Dios a nosotros, a los que hemos creído en Jesús, a los que hemos nacido de nuevo, Él a nosotros nos tiene ya una habitación. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pregunto, ¿Él nos ha hospedado? Hermanos, Él nos ha hospedado. Y noten lo siguiente, hermanos, noten en qué manera, en qué sacrificio Él nos ha hospedado a nosotros. Un hermano, una hermana que me diga, ¿en qué sacrificio Él nos ha hospedado o nos hospedó? No todos a la vez. Hermanos, Jesús, su Hijo amado, murió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos decir ahora que mi casa está en el cielo. Mis hermanos, a veces cuando nosotros hospedamos, como nos medimos mucho, puede ser. Y no estoy diciendo, porque el otro tema es el siguiente, hermanos. Hago un paréntesis. Si alguien va a su casa y usted lo va a hospedar, hermanitos, vamos a hospedar a las personas con los recursos que tengamos. Hermanos, no se metan deudas porque no es la idea. O sea, no es usted
quedar debiendo en la tienda la comida de la semana, porque usted no es la idea, hermanos, porque tenemos que ser coherentes, tenemos que ser responsables. Pero mis queridos hermanos, en lo que podamos, hagámoslo con alegría. En lo que podamos, hagámoslo, porque hermanos, debe ser para el Señor, ¿sí? Seguimos entonces, dice en Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo pasado, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo allá, hermanos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, eso era los que ahora sabemos que somos de Cristo, eso éramos allá. Hermanos, dicho de otra manera, no teníamos nada. Y ahora en Cristo Jesús, hermanos, somos nuevos. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Noten lo que dice, hermanos, mas nuestra ciudadanía estará. Hermanos, noten ahí, ¿no? Entonces, no estará, está en los cielos, hermanos. Somos peregrinos y para los que hemos nacido de nuevo, mi casa está en el cielo. ¿Saben, hermanos? Por eso es que el creyente no es que quiere morir, pero tampoco tiene pues como el temor. Porque es que yo sé que lo que viene es mejor. Porque es que sabemos que estar con Cristo es mucho mejor, ¿comprenden? Entonces, ser de Cristo no es una vida religiosa. Ser de Cristo no es andar como un monje así. No, no. Ser de Cristo es vivir lo que somos, agradarle al que nos ha salvado, porque lo que viene es mejor, mis hermanos. Esa es la vida de fe. Tenemos una casa, un lugar en el cielo. Fuimos hospedados por Dios. ¿Hay gozo? ¿Hay esperanza? Hermanos, cuando yo leo esto, de verdad digo, oh, Señor, cuando mi rancho era ese rancho, cuando mi vida era esa vida ya, y usted me ha hospedado ahora, increíble. La carta del apóstol Pablo a los romanos es muy clara, dice que debemos ser hospitalarios y suplir las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad es la virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y tantos más, recogiéndolos y presentándoles la debida asistencia a sus necesidades. Entonces, hermanos, la hospitalidad tiene su fin, su propósito. Por eso es que los centros médicos se llaman hospitales, ¿sí? La palabra hospital viene de esta palabra que hemos leído aquí en Primera de Timoteo. Entonces, por eso es que los centros médicos se llaman hospitales. ¿Por qué? Porque son lugares que ayudan a la gente que padece física y emocionalmente. No solamente los hospitales son para atender el que va herido. No, los hospitales son para atender el que va herido con un problema mental, ¿no? Entonces, allá hay unas personas especiales que tratan con la vida de una persona. Cuando nosotros somos hospitalarios, hermanos, no solamente es darle comida a la gente, no. Hermanos, cuando somos hospitalarios es que usted puede ayudar a alguien que tiene una situación y usted con el consejo de Dios puede ayudarle. Ay, pero que no venga aquí a ponerme, porque yo hartos problemas tengo y que venga a ponerme mal. No, 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 no. Hermano, no puede ser la actitud. No puede ser la actitud. No, ahora, que usted no tenga la capacidad que tiene otro, no importa. Pero hermanos, en lo que podamos, entreguemos. Si usted tiene poco, entregue poco. Si tiene mucho, entregue mucho, pero sí debemos hacerlo. La más grande demostración de hospitalidad en la historia del cristianismo la encontramos aquí en Hechos. Mire lo que dice la Biblia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice en el 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Dice en el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces estamos hablando del inicio de la iglesia. Todo empezó el día de Pentecostés. Muchos cristianos habían llegado para adorar al Señor. Ese día el Espíritu Santo descendió sobre el grupo de cristianos que se encontraban orando en el aposento alto. Este evento es un evento único en la historia. Ese día nació la iglesia y miles de personas se convirtieron al Señor. Entonces, conocemos la historia, hermanos, el día de Pentecostés, entonces la venida del Espíritu Santo, estaban muchas personas de muchos lugares y podemos ver la obra de Dios en la vida de todos los hermanos. Mire lo que dice en el versículo 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de corazón, era de un corazón y un alma. ¿Cuántos eran? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice en el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad, su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Recuerdan? Que ahí es cuando Ananías y Zafira, recuerdan la historia, ¿no? Entonces Ananías y Zafira dijeron, esto es una moda, esto es chévere. Pues mi amor, vamos a vender esta heredad. Ah, bueno, vamos a venderla. Y una vez ya tenían el billete en la mano, entonces, mi amor, yo creo que esto es mucho para entregar. Mejor, mi amor, quitemos para nosotros algo y entreguemos lo otro. Pues ya saben la historia. Los dos murieron porque mintieron al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Hermanos, vemos en la iglesia primitiva cómo funcionaba ser hospedador. Ahora, la iglesia entonces debe ser un hospital, no solo donde se muestra el camino para la salvación, también debe ser el lugar donde los cristianos comparten entre sí para las necesidades de los santos. Hermanos, yo doy gracias a Dios por el lugar donde nos congregamos, porque sé que muchas veces, hermanos, aún los recursos que se recogen en las congregaciones son para un hombre. Pero, hermanos, vemos que las ofrendas que se recogen se comparten para las personas que tienen sus necesidades. Y eso es lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. Entonces, debe hacerse sin murmuración. Ahora, dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, debemos hacerlo sin murmuración. No podemos responder a las necesidades de otros porque sea nuestra responsabilidad o simplemente por deber. Más bien, nuestra ayuda debe surgir del corazón. Entonces, hermanos, el tema debe ser un tema que sea una disposición de cada uno. Si usted va a sacar 2 pesos o 10 pesos o lo que sea para darle a alguien, pues hermano, entréguelo con alegría. Porque si usted lo entrega los 10 pesos aquí a este y luego viene aquí donde el otro y le dice, ese sí está pasando unas necesidades,
Ese sí está aguantando hambre, le cuento. Ese, hermano, no le dé los 10 pesos. No se los dé y ya, gásteselo usted en lo que quiera. Pues si usted lo hace, dele los 10 pesitos y ya está. Hasta ahí llegamos. No debemos amar a otros buscando recompensas, sino porque Dios nos amó primero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ayudar, hermanos, ayudamos sin buscar recompensa. El cuentico ese que nos enseñan a nosotros, que usted tiene que entregar para que Dios le entregue, hermanos, con todo respeto, eso no es una verdad de Dios, porque Dios ya nos entregó. Nosotros ya somos bendecidos en Él. Si usted no tiene bendiciones materiales, hermano, usted ya es bendecido porque Cristo, si usted es un hijo de Dios, Cristo ya pagó por usted. Entonces, no esperemos que yo doy para que me den. No, hermano, esa no es la idea. Aquí estamos con este hombre. Dice, tengo 3 guerras en marcha, mi economía en quiebra, y tú me sales con que tienes hambre. ¿Sí? Tenaz. ¿Cómo descubrir cuando tenemos que ser hospedadores? Entonces, ¿cómo descubrir? Ahora, por supuesto que hay medios por los cuales podemos saber dónde hay necesidad. El escritor de Hebreos no nos enseña que ayudemos indiscriminadamente a cualquiera que nos pide ayuda, porque sabemos que muchos son irresponsables y en muchos casos manipuladores, ¿sí? Entonces, no es que nosotros tenemos que andar como el Papá Noel, no, esa no es la idea, hermanos. La idea es que nosotros necesitamos mirar dónde hay la necesidad y que el Espíritu de Dios a nosotros nos muestra dónde podemos hacerlo, ¿verdad? Eh, a veces es triste, hermanos, cuando van niños por la calle pidiendo. Dígame en algo, ¿un niño pide en la calle y se le conmueve en el corazón? Sí, qué pesar del niño. Pero es bien complicado, hermanos, cuando los niños están pidiendo en la calle y los padres están aquí sentados en la sombra esperando que lo que los niños recogen se los llevan a ellos. Entonces, hermanos, ¿sería sabio en ese caso ayudar? No, hermanos, no sería sabio. Si tiene un pancito, páseselo al niño para que se lo coma si tiene hambre, ¿ves? Pero entonces estaríamos fomentando la irresponsabilidad de un papá que no quiere hacer las cosas como debe ser. Ahora, al hospital van ¿quiénes? Los enfermos, y es con ellos que tenemos que tener preferencias, los necesitados. Entonces, hermanos, las personas que sabemos de alguna manera que están en necesidad son los que nosotros debemos de tener en prioridad. Ahora, la enseñanza general de la Biblia es que debemos estar preocupados por los que tienen necesidades reales. Hermanos, recuerden que hay mucha gente que manipula. Yo recuerdo hace unos años atrás, bastanticos, un día un tipo pasó y dijo que necesitaba hablar con el hermano Byron conmigo. Entonces, aquí nos sentamos por ahí y él nos echó un cuento largo que no se los voy a echar porque se me va el tiempo. Y nos dijo, mire, es que yo tengo que viajar a la costa porque yo soy del grupo tal, no sé qué, la. Pues con todo respeto le escuchamos y luego, no sé, como le íbamos a dar una ayuda, no para el pasaje. Y el tipo nos dijo a nosotros así, es que no les estoy diciendo que me den una ayuda, les estoy diciendo es que me den para el pasaje. Tan querido, ¿sí o no? Muy querido. Pues hermanos, ¿qué hice yo? Yo le dije, mire amigo, qué pena. Si usted está buscando que le demos para el pasaje, ya ni este billete se lo vamos a dar. Que es que yo soy de donde, le dije, amigo, usted haga lo que quiera, pero no le vamos a ayudar ya. Maluca la cosa, la atención y tal. Pero hermano, hay gente que quiere manipular, ¿no? Yo no sé si aquí al hermano Tito le tocan la puerta cada rato cuando vivíamos nosotros, sí. Que mire, que mire y que mire y que mire y todo el mundo es, sí. Hermanos, puede ser que muchos necesitan y podemos ayudar, pero hermanos, también hay muchos que piden. Un día llegó, hermanos, un señor mayor, unos 65 años, y me dijo, mire señor, yo no vengo a pedirle plata, necesito que me escuche. Vivíamos aquí, yo le dije, sí señor, abrí la puerta y me senté con él allí.
Y me dijo, mire, lo que pasa es que yo voy para Cartago, pero lo más seguro es que yo no alcanzo a llegar porque me voy a matar. Y contó a contarme una historia. Y me dijo, mire, la verdad es que yo no sé si me voy a matar, pero yo sí quiero llegar a Cartago. O sea, y que le diera el pasaje para ir a Cartago. Y yo le dije, amigo, antes de que usted se quite la vida, yo quiero decirle algo. Jesucristo murió por usted. Arrepiéntese de su pecado y entregue su vida a Jesús. Antes de que se mate, crean Jesús. Y ya se fue el hombre. Yo no sé. Entonces, miren, hermanos, cómo la gente manipula. En ese caso, hermanos, nosotros necesitamos orar a Dios, que Dios nos guíe en lo que nosotros debemos hacer. Ahora, esto es importante, hermanos. La hospitalidad, antes de ser en la iglesia, debe ser ¿en dónde? En mi casa. Y ahí es un poquito apretado, ¿cierto, hermanos? Entonces, la hospitalidad es una muestra de madurez espiritual, hermanos. La hospitalidad es una muestra de madurez espiritual. Como hemos venido hablando, o sea, tenemos que ser sabios, Dios nos guíe, no es que la puerta mía está abierta, pues no, pero hermanos, necesitamos tener eso en cuenta. La hospitalidad es una muestra de madurez espiritual. La iglesia primitiva funcionaba en las casas como lo leíamos ahora. El hospital donde se atienden las urgencias deben ser ¿qué? Mi casa. Hermanos, las urgencias deberían de atenderse en mi casa, ¿sí? Entonces, hermanos, qué bueno que su casa, hermano, que mi casa, puedan ser esas casas donde si un hermano o alguien tiene una necesidad, tiene un problema, hermano, venga, hermanos, venga, hablemos. Seguramente el hermano está fatigado, usted le puede dar un vaso con agua, qué sé yo. Pero hermanos, la casa debe ser un lugar donde las personas sientan un refrigerio. Y no solamente un refrigerio hablando de comida. Hermanos, como decíamos ahora, la gente necesita. Ustedes, todos necesitamos, hermanos. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos hospitales, nuestras casas sean hospitales donde hermanos y personas puedan encontrar, hermanos, el descanso para muchas situaciones que se presentan. Nunca podré ejercer la hospitalidad como es si no soy una persona que ama. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor que cubrirá ¿qué? Entonces, hermanos, si no amamos, a todo le pondremos pero. Es que este es muy alto, este es muy bajito, este come mucho, hermanos, cualquier cosa vamos a mirar. Pero hermanos, el amor cubrirá multitud de pecados. Algunos piensan que deben esperar a sentir el deseo de ser hospitalarios, pero tal vez esto nunca llegue a suceder. Es posible que necesitemos mostrar hospitalidad aún antes de sentir el impulso a nivel de sentimiento. Entonces, hermanos, si usted va a esperar que usted sienta el deseo de ser hospitalario, seguramente no lo vas a sentir. No, seguramente no lo vas a sentir. El tema sería ¿cuál? El tema es que nosotros, así nos sintamos el deseo de hacerlo, lo hagamos. Y recuerden, Abraham sin saber, ¿hospedó qué? Ángeles. Usted no se imagina, hermano o hermana, que usted recibe en su casa a alguien y posiblemente usted reciba una bendición impresionante por esa persona que llegó, que supuestamente venía con una necesidad. Quiero que leamos este pasaje, Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, una autoridad, ¿no? Por aquel camino y viéndole, ¿qué pasó con él? Pasó de largo. La camisita le hizo bombas. Pasó de largo. Asimismo, un levita, imagínense. Y dice, llegando cerca de aquel lugar,
lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano, imagínense, el que menos tenía que ver aquí, el menos indicado, hermanos, el menos indicado. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él, y mire esa palabra, hermanos, viéndole, fue movido a misericordia. Lo contrario a los otros que ¿qué? Que pasaron de largo. Fue movido a misericordia. Hermanos, mire esa palabra, y acercándose. ¿Cómo estaba ese hombre? Estaba herido, estaba con necesidades, estaba en problemas. ¿Qué hizo este? Acercándose, le dijo, uy, hermano, sí, estás mal, y siguió, ¿no? Eso hizo, mire lo que dice, hermanos, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, una especie de hospitalucho, allá. Otro día, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al que cuidaba, al que estaba atendiendo, y le dijo, cuídamele. Mire lo que dijo, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. Hermanos, este hombre samaritano encarnó, este hombre vio la necesidad, la vio claramente y no solamente le vendó las heridas, le ayudó y le dijo, no se preocupe, que si le ponen otras vendas más o si le tienen que hacer, yo cuando regrese vengo y le pago. Dice en el 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Hermanos, es posible que nosotros tengamos, vemos necesidades y hermanos, a veces no nos duelen mucho, ¿cierto? Porque a la final en mi casa todo está, todo lo tengo. Pero qué interesante cuando podemos pensar en que si otro no lo hace, usted, yo podemos hacerlo. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El sacerdote, el levita, yo me imagino que tenían la Biblia y tenían todo, pues, los súper espirituales. Pero ¿qué pasó con la misericordia de ellos? En el 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis hermanos, sé que no es fácil cuando estamos pensando en hospedar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no podemos ser irresponsables. Abrir la puerta a personas que no conocemos y nos hacen daño. ¿Sí? No estoy diciendo que no. Seamos responsables, claro. Tenemos que saber a quién le abrimos la puerta en nuestra casa, a quién le vamos a ayudar. Tenemos que saberlo. Pero mis hermanos, yo creo, según lo que vemos en la Biblia, necesitamos ser personas que podamos hospedar. Y que cuando lo hagamos, mis hermanos, no tengamos murmuración. Sencillamente lo hacemos para el Señor. Vamos, hermanos, a orar y terminamos. Amado Dios, gracias damos por su palabra en medio de nosotros. Gracias a Dios por los consejos que encontramos. Dios, usted conoce nuestros corazones, sabe todo, sabe nuestras necesidades, pero también sabe nuestras actitudes. Y en esta tarde oramos, nuestro Dios, para que nos guíes como ese pueblo redimido, santificado,
Un pueblo que ahora tiene una habitación celestial, cuando antes no la teníamos. Y Dios, oramos para que podamos tener el discernimiento, el entendimiento en el momento de hospedar, en el momento de ayudar. Reconocemos, Dios, que somos incompetentes, que muchas veces aún queremos hacerlo y nos equivocamos y ayudamos a personas que no deberíamos seguramente haberlo hecho. Pero Padre, oramos para que nos guíe, nos ayude y que nuestra casa sea una casa de oración, que nuestra casa sea un lugar donde personas puedan llegar no solamente a entregarme a mí, sino a recibir seguramente algo de lo que tú nos has entregado. Queremos, Dios, aprovechar este momento para orar por el hermano Carlos Iván en estos momentos difíciles de su vida, de su salud. También oramos por Hanna, el hermano Alejandro que está con nosotros. Gracias Dios por todos los hermanos que han estado recuperándose. Y Dios, oramos para que guardes también a nuestro hermano Byron, el hermano Jainer en Neiva, que los traigas con bien cuando regresen. Y oramos para que en la tarde personas lleguen, Dios, con el deseo de conocer de ti. Te alabamos, nuestro Dios, y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Pregunta, ¿qué es lo que tenemos el domingo próximo a las 4:30?